Gracias, Carlos, por la presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Secretaría de Extensión, al Centro de Multimedios, a UNCA TV, la invitación para moderar este panel, que va a estar integrado por colegas que aprecio y respeto. Ya verán ustedes que será un panel con distintas tonadas, hecho que no considero menor al momento de pensar en el protagonista de esta reunión, Juan Felipe Varela. Solamente había anotado acá para no olvidarme, pero Nacho ya lo dijo mejor que yo, que esta convocatoria ha tenido éxito, sin duda también por la figura que representa, pero quería decirles que yo soy testigo de la labor que realiza el equipo de la universidad, UNCA TV, Centro de Multimedios y Secretaría de Extensión, con respecto a este tipo de trabajos. Desde hace varios años me invitan y son muy generosos conmigo, porque incluso recuerdo hasta en tiempos de pandemia que me buscaban en casa, grabábamos, me regresaban a casa con mucho respeto y cariño, y también nos divertimos, porque los conozco a casi todos desde hace mucho tiempo. No voy a nombrar a nadie, porque me voy a olvidar y eso me va a poner mal. Entonces, felicito a la Secretaría de Extensión la posibilidad de generar esta especie de una van premier que ya está estrenado, digamos, porque ya lo pueden ver ustedes en las redes, pero está interesante esta movida para que se despierte el interés y luego podamos, después de visualizar los documentales, poder conversar al respecto. Y quería anotar aquí que a partir de que se difundió la invitación, mucha gente se comunicó conmigo y con miembros del panel, me lo comentaba Marcelo Díaz también, sobre sus intereses. Nombro a Boche Scogliamieri, Julio Misael Herrera, Carlos H. Barrio Nuevo, que me hicieron llegar parte de su producción. Julio Misael Herrera me acerca una ley, que ya la voy a leer en detalle, una ley provincial donde se declara al general Felipe Varela figura central de la historia de Catamarca. Es una ley de la provincia que solamente haría falta cumplirla, entiendo yo, pero en otro momento podemos conversar sobre esto, y agradezco a Julio Misael Herrera que me ha regalado su canto a Felipe Varela y también el texto. Me resulta interesante pensar también todo lo que nos genera Felipe Varela a nosotros desde cada lugar, desde nuestra formación, desde nuestros gustos, nuestros intereses, y algo de eso vamos a tratar de dejar plasmado en este panel. Yo primero voy a invitar a quienes integren el panel. Les voy a dar un orden de ubicación, así vamos escuchando las voces. Invitamos a Víctor Robledo, de La Rioja, a Marcelo Omar Díaz, de Catamarca, a Roberto Rojo, de La Rioja, a Elvira Cejas, de Catamarca, y a Gerardo Córdoba, de Catamarca, para que nos acomodemos aquí en el panel, y luego ya damos las pautas del trabajo. Si quieres sentarte primero allá, ahí primero vos, Marcelo Díaz acá, segundo, Roberto tercero. Tercero parece el nombre de un rey de la mayoría. ¿Cómo estás? Roberto tercero, sí. Majestad. Y Gerardo al lado mío. Bien. Sí, la idea era más o menos para que cuando los presente vamos respetando nos vamos guiando del orden. La forma del trabajo va a ser la siguiente. Cada expositor va a tener 10 minutos para explayarse sobre su temática. Cuando falten 2 minutos yo haré algún tipo de seña y sé que estamos, ya está organizado para que cumplamos el tiempo, porque lo importante del tiempo es que luego vamos a tener tiempo para un intercambio con los asistentes y entre nosotros y entre ellos, que son los panelistas. En el orden que lo hemos presentado, que lo hemos organizado al panel, de acuerdo a la temática que van a abordar, en primer lugar va a exponer Víctor Robledo, que viene de La Rioja. Él es profesor en Historia y Educación Cívica y actualmente prepara su tesis en la maestría en Historia Regional Argentina, que se cursa aquí en nuestra universidad. Todos ellos tienen currículos muy largos, pero yo lo hice de 4 líneas para que
para que luego ellos van a dar cuenta de su producción también en sus discursos. Él es autor de numerosos artículos y libros, entre ellos rescato Felipe Varela, Vida de un montonero, y Facundo, el tigre del federalismo. La idea es que a partir de un tema eje, Víctor se va a explayar en ese tema, y luego, una vez concluido el panel, vamos a iniciar el intercambio, debates, preguntas, dudas, consultas. Víctor nos propone abordar a Felipe Varela antes de la batalla de Pozo de Vargas, y ese tema tan amplio nos da lugar a pensar a este caudillo, a este prócer, en ese proceso histórico previo a Pozo de Vargas, que, como se mostró en el documental, es un hecho importante, clave en el proceso que estamos por describir ahora. Bueno, la verdad que 10 minutos es casi nada para sintetizar la vida de un prócer tan importante como fue Felipe Varela. Lo primero que quiero decir es que los riojanos tenemos un Olimpo de caudillos que tienen aparte un hilo conductor, ¿no?, que se conecta y se continúa con ese ideal, se va fortaleciendo y se va muniendo de otras cosas que hacen del federalismo una causa de lucha, ¿no? El primero de nuestros caudillos, Juan Facundo Quiroga, que, bueno, inicia un proceso de lucha en contra del centralismo porteño en el año 26 y que va incorporando, bueno, la figura de Ángel Vicente Peñalosa como uno de sus figuras más reconocidas y valientes en ese ejército. Con el grado de capitán tenía una función muy especial, que era enlazar los cañones del enemigo, siempre terminaba herido de gravedad, ¿no? Y después viene Ángel Vicente Peñalosa, que le sucede. Hay otro caudillo olvidado, que el que veníamos hablando con Roberto Rojo. Pues hay una cuestión ahí que es el revisionismo histórico, que nace como una necesidad de reivindicar la figura de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y a partir de allí empieza a olvidar aquellos caudillos que Armando Raúl Bazán muy bien llama el auténtico, que representaban el auténtico federalismo, ¿no? Tanto Cuba como Tomás Zarco Brizuela no fueron unitarios. Entonces, bueno, esta lucha de los caudillos, tanto de Quiroga, de Peñalosa, como de Felipe Varela, tuvo una causa que fue el federalismo, pero fue un federalismo que fue evolucionando. Quiroga luchó por las autonomías nacionales, Peñalosa lo hizo por el federalismo, y Felipe Varela le agrega a esa lucha por el federalismo la Unión Americana, que él le llama en esa famosa proclama. Le llama a la Unión, convoca, digamos, a la Unión, a la unidad de los pueblos de América ante un resurgimiento del imperialismo que había en los años 60 del siglo XIX. Esta vez, unidas, Francia, Inglaterra, España, comenzaban a poner en práctica otro sistema de dominación, que era la acaparación o la ocupación de centros productivos importantes que significaban mucho para América. El ejemplo más claro es México, le viene y le ponen un monarca, Maximiliano de Austria. A Perú le quitan la isla de Chincha, que era de la que vivía, que era donde venían las aves migratorias, dejaban el abono, y ese abono era muy bien vendido en Europa y generaba muchos recursos, o la mayor parte de los recursos de lo que vivía Perú. Entonces, bueno, eso hizo que surgieran las uniones americanas en todos los países de Hispanoamérica. Comenzaron a unirse para justamente rechazar ese imperialismo o ese neoimperialismo que empezaba a resurgir en América en otras formas, ¿no? Por eso él viene, Felipe Varela, con esa idea de la Unión Americana. Convocaba a los pueblos que habían sido colonia o parte del Imperio Español a que se unan para rechazar ese imperialismo. Y había otro hecho importante en ese momento, que era la guerra del Paraguay, ¿no? Este país de avanzada en América, a pesar de ser un
un país, digamos, chico, sin salida al mar, pero había progresado notablemente, tenía leyes que protegían la economía, y como, bueno, las industrias británicas necesitaban del algodón, porque en Estados Unidos el principal productor estaba en guerra entre el norte y el sur, entonces, bueno, como Paraguay era un gran productor y de gran calidad, y como no se lo iba a entregar a un bajo costo, entonces había que de alguna manera abrir esa resistencia, y detrás de esa guerra de la Triple Alianza, donde estuvo Argentina, Uruguay y el Imperio del Brasil, estuvo la diplomacia británica entre bambalinas manejando esa cuestión. Felipe Varela, como otros caudillos del interior, si ustedes estudian la historia o leen, van a ver que ningún caudillo o líder federal estuvo luchando en contra del Paraguay. Es más, ofrecieron pelear del lado paraguayo porque consideraban que era un país hermano se había liberado y había crecido de una forma importante, con mucho esfuerzo, porque, bueno, habíamos luchado contra el Imperio Español. Pero lamentablemente, bueno, el presidente negó ese apoyo, pero ellos estaban, digamos, bien encaminados en ese sentido de defender a un país hermano que era agredido justamente porque había otros intereses ajenos a América que de alguna manera impulsaban eso, ¿no? Entonces, por eso él viene también con esa idea de defender al Paraguay, ¿no? A ese país que ha sido destruido, que hoy en la actualidad sufre las consecuencias. Él es convocado por Urquiza porque él marcha y está con Urquiza en contra de Rosas, y fíjense ustedes que la figura de Juan Manuel de Rosas es vista por los caudillos como una versión del centralismo porteño, ¿no? Porque muchas veces lo vemos a Rosas como federal, ¿no? Entonces, es una cosa ser federal en Buenos Aires, donde tenés todo a disposición, es distinto ser en el litoral, donde tenés ríos, donde tenés más recursos para la agricultura, para la ganadería de esa época, y es muy distinto ser federal en el interior, como le llamaban al noroeste argentino y Cuyo, ¿no? Donde el registro de lluvias es de 400 milímetros anuales, donde cuesta muchísimo practicar, digamos, la agricultura y la ganadería, que eran tan importantes para esa época. Entonces, bueno, nuestros caudillos veían en Rosas una versión del centralismo porteño, ¿no? Evidentemente es así. A muchos no les gusta que yo diga esto, pero Rosas no conocía el país, nos involucró en la guerra con un país hermano como era Bolivia, perdimos un territorio que era el sur boliviano, que era parte de las Provincias Unidas, justamente por la política centralista. La banda oriental también fue castigada por el centralismo, por Artigas, porque consideraba que, bueno, Buenos Aires no debía ser el único puerto ni la capital de las Provincias Unidas, es decir, una serie de cosas que plantea Artigas en esos 20 puntos que le entrega a los representantes de la banda oriental que representan a esa provincia en la Asamblea del año 13, que es muy claro, ¿no? Entonces, bueno, esas ideas se trasladaron al interior del país, esas fueron las que abrazaron nuestros caudillos. Entonces, bueno, surge esta figura de Felipe Varela acá en Catamarca, donde nace, pero bueno, ese levantamiento contra Rosas también va a provocar de que él emigre desde Catamarca, ¿no? De que se vaya, porque muere el padre en ese combate acá en el río del Valle, al ingreso a la ciudad de Catamarca. Tenía 19 años, él ya conocía la zona oeste de La Rioja, Guandacol, había ido con su padre y tenía su padre un amigo que era Pedro Pascual del Castillo. Cuando él llega del Castillo estaba ya armando su equipaje para irse a Chile, porque también había luchado contra Rosas, estaba siendo perseguido. Él se suma a ese contingente, se casa después con una de las hijas, con Trinidad del Castillo, en Copiapó, tienen algunos hijos, y él empieza a ir y venir desde Argentina, desde Chile traía productos, desde
digamos, desde Argentina llevaba hacia Chile. En el año 51 él se incorpora al ejército chileno durante la presidencia de Manuel Montt. Hay una disputa entre Montt y de la Cruz porque, bueno, hay una elección, Montt le gana, de la Cruz denuncia Víctor, fraude. Sí. Para cerrar y luego... Bueno, perfecto. Entonces, él se integra ahí a ese ejército y posteriormente, bueno, se suma a Urquiza, marcha con el ejército grande de Urquiza. Finalmente, bueno, el gobierno nacional de Justo José Urquiza lo va a enviar como secretario de una intervención tanto a La Rioja como San Juan, se integra a la causa de Peñalosa, bueno, lucha al lado del Chacho contra esos coroneles de Mitre, que Mitre envía a invadir La Rioja, y cuando muere el Chacho, él se va a Chile, vuelve en la guerra del Paraguay a Entre Ríos, ve que la guerra era totalmente impopular, ve la sublevación de los contingentes que iban a la guerra en Basualdo y Toledo, entonces, bueno, pone la excusa de que vuelve que se va a Buenos Aires a cobrar algunos sueldos que le debían, posteriormente va hacia Chile y en los primeros días de 1867 aparece en Jáchal con un pequeño ejército que lo va a ir, digamos, que se va a ir agrandando por las sumas que van a hacer muchos de los caudillos, la Revolución de los Colorados, y bueno, finalmente llega esa trascendental batalla que lamentablemente la pierde, no solamente pierde Varela, sino que pierde el federalismo en Pozo de Vargas, ¿no? Gracias, Víctor. Luego volveremos seguro sobre esos temas. Presentamos ahora a Marcelo Omar Díaz. Marcelo Omar Díaz es doctor en Historia, docente investigador en nuestro Departamento de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Es profesor en las cátedras Historia Americana 1, Colonial, y Americana 2, Independiente. Es autor de varias publicaciones referidas a su especialidad. Ayer mismo se presentó aquí la reedición del libro sobre el Cabildo de Catamarca, Actas Capitulares 1816-1821, del que Marcelo es coautor. Marcelo va a abordar el tema que él propuso después de la batalla de Pozo de Vargas. ¿Cuál fue la actitud de la dirigencia política de Catamarca? ¿Qué opinaban al respecto sobre la figura de Felipe Varela, tanto en cartas personales como en los medios de opinión pública de la provincia? Bueno, muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Un minutito, Marcelo, me tomo para agradecerte a vos cuando me invitaste a participar de este proyecto. Acepté encantado porque estaba en la temática y sabía que esto iba a ser un desafío enorme. Agradecer también al equipo de la Secretaría de Extensión Universitaria, profe Julio Ibáñez, Alejandra que estaba por ahí, Nacho, Angelito, que recorrimos esos caminos polvorientos con la cámara. Un proyecto maravilloso que es parte de lo que hace la Universidad Nacional de Catamarca y de lo que hacen las universidades por la educación. Le decía a Marcelo, con respecto a este tema de Felipe Varela, que me parecía importante pensar qué es lo que ocurrió con Felipe Varela acá en Catamarca en ese año. Nosotros, y sobre todo desde 1965 en adelante, tenemos otra visión de Felipe Varela, hemos podido conocer y tomar otra postura frente a Felipe Varela, pero desde la historia yo me tenía que preguntar, y lo hemos charlado y lo charlamos con Marcelo, ¿qué pasaba por la cabeza de los catamarqueños en ese entonces? ¿Qué pensaban ellos de Felipe Varela? Y la pregunta fue esa, porque quienes nos formamos en historia sabemos que ese periodo que va entre 1862 y 1868, para nuestra Catamarca es la etapa de la Noche de los 7 años, como dijo Marcelo recién cuando presentaba, una etapa difícil, compleja, de revoluciones, no tuvimos gobernadores que pudieran cumplir con su periodo de gobierno, tuvimos la Montonera, guerras civiles, y acá en este medio tan complejo aparece justamente la figura de Felipe Varela. 1867, cuando uno trabaja Historia Nacional, actualmente se lo identifica como el año de la gran Montonera, de la última Montonera, y su actor es justamente Felipe Varela. En ese momento Catamarca está gobernada por el Partido Liberal,
que después de muchos años llega al gobierno y el Partido Liberal no logra concitar ni el apoyo del pueblo, ni siquiera entre ellos, porque terminan peleados, dos facciones que se disputan el poder. Y al llegar 1867, ese partido de gobierno va a encontrar a la provincia intervenida con un caso muy especial porque en el día 2 de enero de 1867 llega o se hace cargo un interventor federal de nuestra provincia, el senador nacional Plácido Sánchez de Bustamante, que era jujeño, hacerse cargo del gobierno y la legislatura de Catamarca le dice: no, usted no puede tomar el gobierno porque ha procedido mal. Caso único, me dicen algunos amigos de Buenos Aires, de que una provincia rechace a una intervención federal. Este interventor se tendrá que ir. En ese medio complicado, con un interventor que no logra hacer pie en la provincia, con un gobierno que la legislatura designa un gobernador, que es Belicho, Jesús María Espeche, un hombre de Belén que era íntimo amigo de un caudillo de mucho peso, porque acá en Catamarca, y a diferencia quizás de acá de los amigos riojanos, pero en Catamarca tuvimos caudillos que se identificaban con el unitarismo y con el liberalismo. Lo vamos a tener a lo largo de esta década, que estos gobiernos liberales los van a incorporar, los van a institucionalizar con la figura de comandantes departamentales. En este caso era el coronel Melitón Córdoba Santamariano el hombre, un hombre de peso, de poder, de armas llevar, que va a ser actor fundamental entre 1862 y su muerte en 1867. Y el otro va a ser el caudillo de Ancasti, el coronel Domingo Vildosa, esposo de Eulalia Ares, que por ahí también lo mencionábamos al comienzo. Bueno, esos son los actores sociales que nosotros tenemos, actores sociales y políticos, que van a ver a Felipe Varela y a la Montonera como un peligro para la estabilidad de la provincia, un peligro para la estabilidad del nuevo proyecto. El historiador Eduardo Míguez dice una frase que me hacía mucho ruido, ha publicado un librito hace 2 o 3 años atrás que se llama Los 13 Ranchos. Él dice que muchos líderes del federalismo, con esta nueva avanzada del orden liberal que quería consolidar un modelo de país, prefirieron retirarse, y menciona el caso de nuestro coronel Octaviano Navarro, que se va a Anillaco, en el departamento Tinogasta, deja el gobierno en algunas figuras del federalismo catamarqueño, recién Marcelo hablaba de la familia Molina, que quedan hasta que ellos entregan el poder a los liberales. Bueno, estos caudillos federales se retiran, pero Felipe Varela, él va a mantener ese fuego que decía acá nuestro historiador riojano, nuestro amigo riojano, que va a defender un modelo de país que se contrapone con esto que se organiza desde Buenos Aires, que ve a la Montonera como un peligro. Acá en Catamarca se reproducen en esos primeros días de enero de 1867 un decreto de gobierno firmado por el gobernador Espeche que, entre otras cosas, afirmaba que se pretendía salvar la nacionalidad, la república, la libertad, el libre ejercicio de la Constitución y de las leyes. Y se consideraba a Felipe Varela y a los hombres que lo secundaban traidores a la patria. Ese es el término con el cual la historia oficial termina adjudicándole al hombre de la Montonera y dice que se los debe tratar acorde a lo que establece la Constitución Nacional. Catamarca ese año tiene 3 diarios también, que son de corta vida: La Libertad, uno que se llama Boletín Oficial, obviamente sostenido con fondos del gobierno, y un tercero que va a recibir el nombre de La Unión y que respondía a los intereses del interventor que va a llegar hacia mediados finales de 1867, que es el general santiagueño Antonino Taboada. Ahí queda reflejado un poco lo que es el ideal del Partido Liberal y cómo ellos ven a la Montonera y cómo ven a este federalismo que se debate luego de la batalla de Pozo de Vargas, bueno, la huida de Felipe Varela, los restos estos que quedan dispersos de grupos por el interior de Catamarca, que a lo largo de prácticamente todo ese primer semestre, desde enero hasta julio de 1867, van a ser perseguidos por el coronel Octaviano Navarro, el coronel Raimundo Castro, que es otro personaje. Bueno, la historia de Catamarca es riquísima, y estos años podríamos estar hablando horas sobre esto. Marcelo nos ha dado unos minutitos, pero entran y salen figuras de uno y otro lado que defienden un modelo
¿sí? Que está prácticamente condenado porque no cuenta con apoyo, y el otro que tiene, como decíamos en el video, fusiles, todo el apoyo del Ejército Nacional, ese que estaba involucrado en la guerra contra el Paraguay, pero que a la vez también intervenía muy activamente en las provincias, sobre todo en este corredor de las montoneras, como se le considera a las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca. En los diarios se presenta como un éxito para la provincia de Catamarca y se celebró acá en nuestra plaza con bombas de estruendo, festejo, la derrota de Vargas, de Pozo de Vargas, y también otra batalla que en los diarios la presentan como la batalla de Joyango, un enfrentamiento en el departamento Pomán, donde restos de esta montonera de Felipe Varela van a ser batidos por fuerzas nacionales, de la Guardia Nacional, que en este caso comandaba Raimundo Castro, un hombre del poder. Ese año de 1867 tiene, entre otras cosas, hechos que van a ir jalonando, en cierto modo, la trayectoria y la presencia de algunas figuras de Catamarca, donde los diarios reflejan las cartas que él envía hacia estos diarios, la campaña persecutoria que hace Octaviano Navarro a Felipe Varela, siguiendo todo el interior de Catamarca, pasando a Salta y luego llegando a los límites con Bolivia. Octaviano Navarro va a establecer el campamento, según las cartas que él envía, en la quebrada de Humahuaca, y desde allí, podríamos decir, permite que escape parte de la tropa de Felipe Varela, que fue recibida con honores, dicen algunos, por el ejército boliviano. Lo interesante de esto es que el coronel Navarro, con ese grupo, ese armado del Ejército Nacional, que comprendía catamarqueños, que comprendía tucumanos y santiagueños, y riojanos también había algunos batallones riojanos, van a perseguir a las tropas de Felipe Varela. Hay algunos detalles ahí que me gustaría contar ya para ir cerrando esto de las montoneras, que en los documentos que escribe Octaviano Navarro no es tan duro en los términos como sí lo van a hacer José María Campos, el cura Campos, tucumano, él que comandaba uno de las divisiones que perseguían a Felipe Varela, que sí lo trata como traidor, que lo trata de bandido, hace referencia a la bandera que las tropas utilizaban, el paño rojo, dice, el paño rojo de la mazorca, ¿sí? Han logrado cruzar hacia Bolivia los mazorqueros. Mazorqueros viene del término que se le adjudicaba en la época de la Confederación Rosista a ese grupo armado que perseguía y atacaba a los unitarios. Bueno, ellos le asignan ese término a los hombres del federalismo y está reflejado en las cartas y en los papeles, sobre todo en los partes de guerra que van a llegar. El archivo Mitre cuenta con todas estas cartas, algunas de las cuales uno las puede consultar, las puede ver, las pude ver hace muy poquito tiempo, y donde uno puede leer y ver el pensamiento de estos coroneles nacionales, ¿no? Que ya en su mente está un modelo de país. Por eso decía al comienzo, hay dos modelos de país, uno que acá el colega lo perfilaba bien según la ideología de Felipe Varela, y el otro es el que se está gestando, el otro es el modelo que se está armando. Y estos coroneles del Ejército Nacional, que a través de su carta, a través de los partes de batalla, que son reproducidos por los diarios de acá de Catamarca, van perfilando lo que se viene para la Argentina. El modelo de un gobierno de una clase, de una élite rural, ¿sí? Que va a quedar subordinada a los intereses de una élite urbana, a la élite de las ciudades, que se empieza a formar en una institución que se había creado hacía 2 años acá en Catamarca, que eran los colegios nacionales. Se comienza a perfilar un nuevo país y es el modelo que triunfa a partir del 24 de noviembre de 1867, cuando en el diario La Unión de acá de Catamarca se anunciaba, a través de un bando enviado por el coronel Octaviano Navarro, el fin de la montonera. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por el tiempo. Damos la palabra ahora a Roberto Rojo. Roberto es profesor de Historia egresado del profesorado Pedro Ignacio de Castro Barros de La Rioja. Es licenciado en Historia por nuestra Universidad Nacional de Catamarca.
es autor de muchísimos libros. Hago así porque me pasó el listado y yo tengo varios de sus libros. De los que más me gustan menciono El Divino Joaquín, vida y obra de Joaquín B. González, y Rosario Vera Peñalosa, maestra guerrera de la patria. El tema que nos propone Roberto Rojo esta noche es Felipe Varela y los entretelones de su guerra. Bueno, muchas gracias, una gran alegría estar acá. El sábado pasado me invitaron ahí en La Rioja a la puesta en valor de la fachada del cementerio, ¿no?, que es el histórico El Salvador, y ahí me encontré con catamarqueños, la Virgen del Valle, unos sacerdotes que han venido de acá, y ahí hicieron como un pequeño encuentro con San Nicolás y el niño alcalde. Bueno, y ahora venir acá, me parece que Catamarca queda a 15 kilómetros de distancia. Tengo la sensación de que vivo a 1500, no sé, lejos de Catamarca, con tantas cosas en común que tenemos, ¿no? Así que muy contento de estar aquí. Soy egresado de la UNCA, lo cual lo tengo bastante asimilado. Tuve una formación fantástica. Quiero recordar a los profesores, Pibe Ruiz le decían, ¿no? Pregunte cómo se llamaban, nadie sabe el nombre. Segundo Rosendo. Ah, Segundo. Digo, bueno, me prepara bien con el nombre. Dice, no sé, Pibe. Con Pibe ya estaba bien. Pibe Ruiz, la Mecha Díaz, la profe, y por supuesto Armando Raúl, a quien lo conocimos poco después de la guerra de Malvinas, lo llevamos allá en plena época de la dictadura militar. Y este libro que les voy a mostrar se llama Héroes y Cobardes en el Ocaso Federal y forma parte de mi egreso acá, ¿no? Fue la tesis para recibirme de licenciado en Historia. Es un periodo que trata más o menos como plantean los amigos, pero la idea de este trabajo era quiénes eran los que los seguían a estos caudillos, quiénes eran, o sea, sabemos de los grandes caudillos, incluso los caudillos menores, que en realidad quería investigar de los caudillos menores, esa especie de Estado Mayor conjunto que tenía Varela, el Chacho Peñalosa, y que les permitía levantar rápidamente a la tropa en toda la región. Pero, ¿y quiénes estaban ahí? Bueno, tuve la suerte de que una compañera del profesorado trabajaba en el juzgado federal. Los juzgados federales son los antecedentes del juzgado nacional de sección, que le decían, y en La Rioja había un juez que se llamaba Natanael Morcillo, el primer juez. Y entonces, bueno, voy el primer día al archivo histórico y me trae así un alto de expediente. El entrañable Leonardo Fabio decía que los prontuarios son la biografía de los pobres. Bueno, estos expedientes se habían hecho para juzgarlo a los montoneros, ¿eh?, por el delito de adherir a la rebelión. Y ahí empiezo a ver a la gente común y corriente, ¿no? Pero, por ejemplo, para dar una idea de la época que les tocó vivir, yo tengo un epígrafe acá que dice: desde junio de 1862 hasta igual mes de 1868 habían ocurrido en las provincias argentinas 117 revoluciones. O sea, revoluciones son levantamientos, y 91 combates con muerte de 4.728 ciudadanos. Esto lo dice Nicasio Oroño, senador nacional por Santa Fe, en su libro Francisco Solano López, La Guerra del Paraguay, de Carlos Pereira. Era un caos, digamos, ¿no? Y en ese caos, la gente, ¿qué podía hacer? Venía Antonino Taboada, arrasaba con todo. Después venía Varela y además los arriaban, digamos, ¿no? Digo, arriaban, los llevaban de prepo. Este libro tiene varias partes. La primera se llama La resistencia riojana al poder central. La segunda, el descalabro institucional, porque La Rioja careció de Estado durante mucho tiempo, ¿no? Hasta no hace mucho. El tercero es el saqueo de los santiagueños.
el 4, los hombres y la guerra. Bueno, ahí en el saqueo de los santiagueños hablan del Bracho, ¿no? Que era la Siberia, como le decían en la época, donde ahí los mandaban castigados, no volvían más, digamos, en el Chaco santiagueño. En la parte 4 de los hombres y la guerra, ahí voy contando las peripecias personales, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, había un italiano y presunto, en La Rioja había un italiano que se llamaba Carlos Traversa, que tenía 27 años de edad y era carpintero, y lo acusan de haber hecho 300 cabos para lanza de Felipe Varela. Y bueno, acá se cuentan todo con la fuente de los expedientes, las peripecias, ¿no? Generalmente los largan después porque ya una vez derrotado, digamos, no les importaba mucho. Y en la parte 5ª es la derrota montonera, ¿no? Y ahí, bueno, hay un fusilamiento de Aurelio Salazar, que Víctor lo trabajó bastante bien, que era el que se perfilaba como sucesor. Y ahí los porteños fueron impiadosos, dicen, no, hay que matarlo. Sarmiento dio la orden. Incluso los liberales, que teóricamente eran enemigos, pidieron por la vida de Aurelio Salazar, y ellos dijeron no, y lo fusilaron ahí en un barrio de La Ermita, que está para el este de La Rioja. Lo fusilaron, ¿no? ¿Cuál era el destino de los derrotados? Eran 3. El fusilamiento, el otro era el destierro, los que eran irrecuperables los desterraban, y era la muerte, ¿no? Porque ¿a dónde se iban? A Bolivia, no tenían recursos. Y la otra era pasarse al bando de ellos, ¿no? Hilario Lagos era un general de los unitarios, pero era buen tipo, los contenía, como diríamos ahora, y bueno, y ahí servían 2 años y después los largaban. Ese fue en general el destino último de los derrotados montoneros, ¿no? Felipe Varela se negaba, digamos, ¿qué le criticaba a Peñalosa? No pasar por escrito las razones de su lucha. Sarmiento decía, estos son unos bárbaros, luchan por instinto, no sabe por qué pelean. Y Varela dice, no, hay que explicar, y ahí tenemos como consecuencia el manifiesto, que es tan claro, ¿no? Contra el centralismo, contra la guerra al Paraguay, a favor de la unidad latinoamericana. Él era un depositario de las ideas de Bolívar y de San Martín. Así que bueno, ¿por qué le llamo los entretelones? Por esto, ¿no? Por la cosa cotidiana, ver cómo vivían, quiénes eran, las mujeres, los hombres, y sobre todo, digamos, cuando Varela ya en el descalabro final pierde todo, pero pierde 2 petacas que son encontradas en la costa riojana, son confiscadas y las abren, ¿no? Entonces es muy bueno saber qué llevaba Varela a la guerra. Porque este libro se podría haber llamado La guerra cotidiana o algo así, ¿no? Les voy a leer el inventario de las petacas de Varela, anotado por el escribano Luis Brac. Una carpa chica de lona y en buen uso, un par de petacas en buen uso conteniendo lo que sigue: un estandarte, un kepi usado, un saco de invierno ordinario en buen uso, una casaca de paño sin cuello, sin faldas ni botones, un par de polaina de cuero, una marquita de fierro con la letra F, un cuaderno impreso, una carpeta vieja de algodón, 3 tiras de galón de oro usado, 4 pares de medias, un valero de revólver, 3 destornilladores de fusil, una caja de rifles a culata, 3 escobillas viejas, una cajita con cebas vacías, una corbata usada. Le gusta usar corbata como a mí, pero él, ¿lo vieron en la foto? La producción, impresionante. Un atado de té negro, una cajita con pomada, 3 cajitas con balas de revólver, un atado de té negro, 6 ovillos hilo de cáñamo, medio paquete de papel de carta, un número de proclamas. Ahí está él quería explicar por qué peleaba. 2 gorros de pana, un calzoncillo y una camiseta de punto, una bolsa de balas de revólver, algunos cuadernillos de papel de cartas y de papel florete, media resma de papel de hilo,
media resma de papel de oficio, 2 corbatines, una funda de revólver, un frasquito con polvo de dientes, 2 escobillas pequeñas. Mire todo lo que había que llevar para la guerra. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Roberto, gracias por el tiempo. Roberto mencionó a Mecha Díaz y seguramente Mecha hubiese estado aquí hoy y Mecha me regaló esta chalina y me la puse pensando en ella y Roberto la trajo a colación. Vamos a dar la palabra ahora a nuestra colega Elvira Isabel Cejas. Elvira es docente investigadora en nuestro Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, es profesora en Historia y especialista en Metodología e Investigación de las Ciencias Sociales. Es profesora titular en la Cátedra de Práctica 2 y Residencia. Es autora de numerosas publicaciones referidas a su especialidad. Yo rescaté ahora Sociedad y Espacio, una mirada a su construcción desde Catamarca, Manual de Ciencias Sociales para cuarto, quinto y sexto año del nivel primario, y Universidad Pública, Problemáticas y Desafíos. El tema que nos propone Elvira, Felipe Varela, un caudillo catamarqueño en la historia escolar. Bueno, buenas noches. Yo quiero agradecer al profesor Walter Reartes del Departamento de Historia por haber pensado que podía hacer algún aporte en este panel de intelectuales y de investigadores en historia. En el caso mío, yo investigo sobre la enseñanza y especialmente sobre la enseñanza de la historia. Por eso el título de mi propuesta. Además, tengo un interés especial por esto de enseñar historia local. Desde hace 11 años, en la provincia de Catamarca, tenemos la posibilidad, casi original podríamos decir, de tener la perspectiva regional y local en los cuartos y quinto años de las escuelas secundarias en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Por lo tanto, el tema que nos convoca, Felipe Varela, es un tema en ambos espacios. Por eso me interesaba sobre todo plantear este tema en 2 encrucijadas, si ustedes me lo permiten, y tomando en cuenta los cortos que acabamos de observar, que se constituyen en un verdadero recurso para las aulas donde tenemos que enseñar. Diariamente los profesores de historia tenemos que pensar y construir lo que nosotros conocemos como la historia escolar. Esa historia donde el profesor, digamos, todos los días plantea la prescripción, plantea sus adhesiones historiográficas, sus ideologías, el contexto en el que va a trabajar y va a organizar esa propuesta para que sea significativa para los estudiantes con los que tiene que interactuar. A eso le llamamos historia escolar, que obviamente abreva en la historia académica. En este contexto, en el aula de historia, podemos decir que hay numerosas informaciones y es el profesor de historia el que selecciona qué, cómo y para qué va a enseñar lo que enseña. Entonces, cuando pensaba en enseñar Felipe Varela, básicamente, como decía Antonio en los cortos, tenemos que pensar en las 2 líneas historiográficas que atraviesan este tema. En el caso de la historia oficial o la historia liberal, como le llama el profesor Raúl Armando Bazán, y en la historia revisionista. La primera que lo negó a nuestro caudillo Felipe y lo consideró con palabras o calificativos muy denigrantes. Y por el otro lado, el revisionismo, que vino a hacer
valga la redundancia, una revisión para que los caudillos que estaban ausentes del proceso nacional puedan ser parte de la historia. ¿Por qué es importante que los estudiantes de la escuela secundaria conozcan esto? Porque de ese modo podrán comprender qué se dice, desde dónde se dice y cuáles son las intenciones que tienen los historiadores al momento de escribir. Y eso se convierte, además, en un procedimiento fundamental que solo la historia se los proporciona. Entonces, a mí me parecía muy interesante también en lo que respecta a esta propuesta revisionista, cuando el profesor Bassam, bueno, ha sido mi profesor, así que constantemente voy a hablar, él plantea, ¿no es cierto?, esto de que esa revisión en el norte de la República Argentina y en hermandad con los hermanos riojanos, tucumanos, han permitido reivindicar la figura de Felipe Varela, especialmente en esas jornadas varelistas a las que hacía referencia Antonio en el video, ¿no es cierto?, y en el cual hubo historiadores de todo el país y que pudieron marcar, digamos, esta reivindicación. Entonces, me parecía como muy importante plantear esto, puesto que a partir de allí la reivindicación a Felipe fue un tema nacional. También ahí se me ocurren una serie de preguntas para poder llevar al aula, ¿no es cierto? ¿Quién era Felipe Varela? Y, por ejemplo, los historiadores liberales dirían que era un representante típico de la barbarie, un jefe de hordas, un montonero depredador, cruel, que carecía de idea y de objetivos políticos. Y consideraron a su campaña como una reacción de bandidaje mal avenido con la política nacional, situado en el plano delictivo y no en el plano político. En cambio, un historiador como José María Rosas, por ejemplo, plantea una descripción física, que bueno, no la voy a realizar, pero sí plantea y lo llama el Quijote de los Andes, que es el que trasciende hasta nuestros días y revaloriza la idea de que este Quijote de los Andes no tenía ni un escudero, es decir, muy pocos lo acompañaron, inclusive él alzó la bandera de Urquiza, pero Urquiza no lo acompañó en esta propuesta, o por lo menos es lo que dicen los historiadores. Y ahí también, dentro de la escuela, dentro del aula, podemos recuperar las voces de los historiadores y también fuentes históricas. Por ejemplo, los historiadores liberales dicen que Felipe no tenía ni un proyecto político, y si nosotros recuperamos la proclama, allí tenemos una serie de frases que nos pueden marcar las tres banderas de Felipe, que era el federalismo, el respeto por las provincias, la Unión Americana y también esta posibilidad de hacerle conocer al pueblo que la guerra del Paraguay había sido una guerra fratricida y que iba en contra de la unidad americana. Entonces, Felipe tenía más que un proyecto, más que una idea, que nuestros estudiantes, que en la escuela secundaria son habitantes, pero luego van a ser ciudadanos, merecen identificarse con este antecesor que ha construido una lucha a favor del federalismo, a favor de la unidad americana, y que somos nosotros, los profesores de historia, los que debemos
seguir tal vez en las aulas, dándole la posibilidad a nuestros estudiantes que puedan identificarse, que puedan sentirse orgullosos de ser catamarqueños. Así que esa es mi propuesta. Muy bien, Elvira, muchísimas gracias. Escucha, o te doy luego este. Escuchamos ahora a Gerardo Alberto Córdoba. Gerardo Alberto Córdoba se presenta como bachiller en Ciencias Comerciales por el Colegio Santo Tomás de Aquino, es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, docente artesano en cestería tradicional, actor, trabajador de la cultura popular, realizador del Encuentro de los Pueblos Hermanos. Y el tema que propone Gerardo para esta noche, estrategia de difusión de Felipe Varela, que se refiere a la concreción del mencionado encuentro. La palabra. Gracias, Marcelo. Buenas noches a todos. Primero, por supuesto, muchas gracias. Para mí es un honor formar parte de este prestigioso panel. El único que no es historiador soy yo, habrán notado. Vengo como gestor cultural, que es una tarea que considero muy importante, que comparto con muchos colegas, una tarea que ahora es carrera, pero cuando lo iniciamos y con mis maestros no lo era. Y el centro es el Encuentro de los Pueblos Hermanos, que se ha hecho recientemente, ya ahora festejamos su nacimiento gracias a Marcelo, que nos dio una orientación, que se hizo el 10 de mayo pasado en su tierra natal, que es Guaycama, de Valle Viejo. Ha sido el número 11. Planteo esto de la estrategia porque de historia no me corresponde hablar teniendo semejantes intelectuales a mi lado, pero sí de mi y nuestra tarea de gestores culturales. En el caso adhiero, por supuesto, totalmente a la estrategia que está realizando la UNCA con los videos que están haciendo, que están maravillosos y que me parece una tarea necesaria y muy útil en este mundo de la imagen. Porque la corta historia, la voy a hacer corta, del encuentro, viene, y lo quiero recalcar porque quiero resaltar nuestra educación pública. Yo he ido a escuelas públicas, salvo un periodo en una escuela privada, pero me he recibido en una universidad pública, la Universidad Nacional de Córdoba. Llegar a esta provincia y enterarme de un montón de cosas que no conocía, no estaba dentro de mi formación ni dentro de la historia recibida también por el mismo sistema. Llegar al pueblo de Guaycama, que no fui a propósito, fui enviado ahí, y llegué como docente de una escuela primaria, la escuela de Guaycama. Caímos con un proyecto elaborado, por supuesto, por mí, con otro gestor cultural que se llama Carlitos Tirabassi, que es el que hizo en el año 2007, al que le encargaron hacer el Arco de Varela, que es el monumento que existe hoy en la localidad de Guaycama. El proyecto ese con el que fuimos, un proyecto escolar de dos docentes comunes, digamos, pero que notamos fuertemente que no había muchas imágenes, nada referido a Felipe Varela, estoy hablando del 2004, en el pueblo que lo vio nacer. Una de las cosas. Bueno, empezamos a hacer acciones al respecto, como colocar el nombre a la escuela y una serie de eventos, porque el gestor cultural tiene que producir hechos, que no son solo libros, sino acciones. Esa es la tarea principal. Y la misma evolución de ese mismo proyecto nos llevó a hacer una convocatoria amplia en los que varios de los presentes formaron parte. Acá lo tengo cerca a Rafael, Ignacio todavía no había llegado, Julio Herrera, Silvia Servini que no está, bueno, muchos que han participado. Hicimos una convocatoria amplia, Celia Sarquís, acá tengo la lista. La propuesta era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que, digamos, Felipe, que por suerte tenemos muchos cultores en el ámbito universitario, ha habido una historia revisionista y todavía, bueno, sigue, creo que el único que queda vivo de aquellos monstruos es Galazo. ¿Cómo lo llevamos adelante esto? Esa era la pregunta que en todas las reuniones previas, que fue un año antes de que lo larguemos al encuentro, ¿cómo llegamos con quizás ideas que a los chicos no les interesa? Porque la historia le interesa que le interesa la historia, por supuesto, pero los otros no.
están en otras cosas. Y bueno, entre todos estos gestores culturales había no solo intelectuales, sino muchos artistas. Entonces se nos ocurrió recurrir a la educación por el arte, y el arte en general, y en particular el arte popular. Entonces, lo que nos planteamos fue como una interpretación, que haya coherencia entre lo que hacemos y el pensamiento de Felipe Varela. Por eso se llamó Encuentro de los Pueblos Hermanos. De hecho, a los primeros invitamos hasta músicos de Bolivia, de Chile, de Buenos Aires, de Córdoba, a muchas personas. En sus primeras versiones duraba 3 días, en los que se ofrecía como también estrategia de acercamiento a nuestras propias artes, porque interpretamos que Felipe defendía nuestro propio acervo, nuestra cultura, nuestra producción, y difícilmente podemos querer algo que no conocemos. Entonces, lo primero que hacíamos era difundir nuestra cultura popular. Entonces, durante esos 3 días se realizaban talleres gratuitos de todo lo que sea arte y cultura popular en sentido amplio, no solo tradicional, donde la gente, los chicos, los grandes, todos participaban. Y el formato de este evento no era un festival en donde uno se pone claramente un escenario y claramente un espectador, sino era participativo. Lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Pero ahora se ha reducido en su número de días y de cantidad de personas. Ya no lo hacemos más en la escuela, estos últimos 6, 7 años versiones no lo hicimos más en la escuela, no por ningún problema, sino porque necesitamos que la gente también se sume, entonces nos retiramos un poco para ver qué ocurre, y estaban ocurriendo justamente ahora cosas bastante interesantes con las escuelas en Valle Viejo. Entonces, lo único que tengo para decirles es que fue una colaboración, soy yo un representante de todas esas personas que colaboraron, ¿sí? Lo seguimos haciendo en otra casa histórica de Guaycama, y pensamos que reforzar nuestra propia cultura es por fuerza traer a uno de nuestros héroes. Para mí, Varela, que lo conocí acá en Catamarca, es un héroe en el sentido clásico de la palabra. Como decía, en el video decía el amigo Loli, es nuestro héroe perdedor. Porque ganar y estar en la victoria y con las ideas triunfantes está muy bueno, pero defender una idea que ya fracasó, ¿no? Y seguirla, ¿no? Levantar las banderas del piso, eso me parece sumamente no solo fuerte, interesante, sino aleccionador, porque no es para dónde va el viento, donde uno va, sino dónde debe ir. Esa es la lección de Varela, una claridad y una ética que por suerte tenemos en algunos próceres. Uno, él, ¿no? Y el último, fue nuestro último caudillo y representante popular que luchó contra este sistema que se impuso y que todavía peleamos hoy. Bueno, el encuentro pretende ser, y lo seguirá siendo siempre, una reivindicación desde el lado de la cultura popular, de nuestra música, nuestros bailes, nuestras pinturas. Se han hecho en esos eventos un montón de cosas, teatro, hemos tenido el honor de que nuestra maestra de ceremonia fue Blanca Gaete, mientras estuvo viva, que fue un amor y ha ido siempre ha colaborado con estas cosas porque ya conocemos ese amor que tiene. Recuerdo a nuestros muertos recientes porque estamos recordando a un muerto también de 150 más años y me parece justo recordar a quienes conocimos que han trabajado en estas cosas, como han recordado a Mecha Díaz. Así que bueno, nada más, y por otro encuentro que hagamos el año que viene lo vamos a invitar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Agradecemos a los expositores integrantes del panel por el respeto en cuanto al tiempo, que siempre nos cuesta ajustarnos, porque nos gusta hablar y compartir sobre todo nuestras investigaciones y nuestra experiencia y nuestros sentimientos, así que agradecido por eso. A partir de ahora iniciamos una instancia de pregunta, consulta, duda, debate. Aquí el público es amplio y variado, por lo tanto los intereses, los conocimientos que tenemos al respecto son variados también, y eso va a enriquecer el debate. Y también generamos el intercambio entre los propios panelistas para que a partir de un tema o un disparador podamos establecer el diálogo. Recordemos también lo expuesto, porque la idea es compartir, digamos, los 6
los 6 episodios de la serie, más lo compartido aquí con los colegas y amigos. Así que a partir de ahora dejamos abierto el debate. Levantan la mano, se presentan y preguntan. Por favor. Yo también tengo micrófono acá, así que me puedo mover Sí. para hacerlo más rápido. ¿Quién? ¿Quedaron todos conformes? ¿Compraron todo lo que se dijo? Ahí está Julio Misael Herrera. Buenas noches a todos. Yo soy Julio Herrera, no soy historiador, soy músico y escritor. Y me interesó la figura de Felipe Varela desde la escuela secundaria. Un profesor en tercer año me dijo, hace muchos años, la historia de Felipe Varela, la verdadera historia, probablemente no la conozca yo, no la viva yo, la van a vivir ustedes bastante más tiempo, porque seguimos bajo la égida liberal, con la historia de Mitre en las escuelas, y es la historia que vandaliza, los califica a los caudillos, como dijeron todos acá. Bueno, mi interés se despertó entonces, después fui leyendo, porque al no ser historiador uno se toma de noticias, de cosas que le llegan de distintas fuentes, y bueno, fui confirmando mi idea de aquel profesor que me había dicho. Después también hablé con el profesor Ricardo Rosendo Ruiz, que también fue el profesor mío en y hablamos de esto, de que la historia de Felipe Varela, como la de otros caudillos y de otros hombres no tan notorios como Felipe Varela, pero también que han sido importantes en la construcción de un pensamiento nacional y federal. Entonces, al no ser historiador, se me ocurrió llegar de otro modo y escribí una obra, un homenaje desde la lírica, una cantata folclórica, con la idea de que algún día, y la esperanza de que algún día, este canto a Felipe Varela, que les cuento está completo en YouTube, tiene un poema de presentación y 8 movimientos en ritmos folclóricos. Tuve la fortuna de hacerlo con solo 2 veces en Catamarca, porque no es fácil conseguir los apoyos necesarios, hacerlo 2 veces en forma completa. Y ese video que está ahí, que está en YouTube, es de la primera presentación, que fue hace varios años. Bueno, y además conseguí, bueno, la idea es que algún día, alguna vez, alguna de esas canciones reemplace aquella samba infame que dice Felipe Varela viene matando y se va, que sabemos que no es así, los que hemos investigado un poco sobre eso. Y hoy le traje a los profesores, porque tuve la suerte de trabajar varios años en la legislatura provincial e impulsé un proyecto siendo funcionario, pero le interesé al presidente de la Cámara, le digo, tenemos esto, tenemos que reivindicarlo a Felipe Varela como prócer de la patria, no para que hagamos un acto cada 4 de junio, que es lo que se hace habitualmente, sino para que procuremos incorporarlo a las escuelas, para que nuestros alumnos de todas las escuelas de la provincia conozcan el valor del pensamiento y las luchas de Felipe Varela. Y con esa idea le traje a los profesores, le planteaba al presidente de la Cámara, que era Tomasi, un peronista, que me prestaba oído, pues nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Digo, hagamos esto, y conseguimos que se consenso para que sea ley, y es ley provincial. Se declara Felipe Varela prócer de la patria y se ordena hacerle los homenajes correspondientes en las escuelas, rendirle, pero lo fundamental, la intención mía era que se conozca, se difunda el pensamiento de Felipe Varela y se destruya para siempre la idea esa del bandido feroz, porque realmente sabemos que ha sido un hombre
de los hombres valiosos de la patria. Bueno, ese es mi modesto aporte. Muy bien, muchas gracias, Julio. Aquí tengo el texto de la ley, que es la ley número 5407, decreto número 1844 del Senado y la Cámara de Diputados, que sancionan con fuerza de ley lo que... Es lo que no veo la fecha. ¿Qué año? Porque no está el año. Está la fecha de impresión, que es el 2024, pero no el año. Luego Julio nos compartirá el año aproximado, pero aquí está el texto y luego lo podemos compartir. ¿Sí? Sí, pero es que estaba por dar la palabra, Piz. Hola. Bueno, en el año 46 aproximadamente en La Rioja, el gobernador Héctor de la Fuente, que era nieto de Severo Chumbita, hizo colocar los retratos de Juan Facundo Quiroga y Ángel Vicente Peñalosa, ¿no? Eso yo lo sabía por mis investigaciones y todo lo demás, pero bueno, hace unos años, en el 2010, yo propuse que se colocara, porque esos retratos se colocaron en la Casa de Gobierno de La Rioja, ¿no? Era la primera vez que entraban estas figuras barbarizadas por Sarmiento, ¿no? En el territorio de la barbarie, que era La Rioja, ¿no? La Rioja era el territorio de la barbarie, el prototipo del bárbaro, Facundo Quiroga. Entonces, se puso esos dos retratos y lo que yo propuse es que había que ponerlo a Varela. Y se lo puso a Varela, fue la gobernadora Corpachi con el gobernador Herrera, hicimos una gran ceremonia, un homenaje, y está Felipe Varela al lado de Facundo y el Chacho, como debe ser, ¿no? Pero también yo le propuse al gobernador Herrera en ese momento que en el salón de la Casa Rosada de los líderes latinoamericanos tenía que estar Varela. Bueno, no lo logré, pero yo sé que el gobernador pidió. Y es algo que tenemos que seguir pidiendo, ¿no? Porque realmente fue un líder que pensó en los pueblos de América, no solamente en su región, en su país, sino que él proponía justamente la unión de los pueblos americanos. O sea que es una lucha que debemos seguir, un pedido que se debe cumplir, porque fue al lado de Juan Azurduy y a tantos otros próceres latinoamericanos, falta la figura de Felipe Varela. No, eso quería agregar, ¿no? Bien, Víctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Ezequiel, acá el diputado. Bueno, buenas noches. Hola, ahí, ¿sí? Dos preguntitas. Una es, en este sentido de la construcción de la identidad, el formato de construir la identidad desde un arriba, Estado, universidad, hacia los sujetos que están abajo y que se la apropien, preguntarle a los riojanos cómo hacen esta construcción de la identidad de los caudillos, porque ellos vienen hace rato trabajando esta idea y está formada hasta por departamentos y todo, y la gente lo tiene internalizado, cosa que en Catamarca no ocurre. Y otra segunda pregunta para Marcelo Díaz con respecto a Joyango y Pomán. Si puede ampliar un poco la información con respecto a esa huida de parte del ejército de Varela que va a ser aniquilado en esas zonas. Hola. Lo mío, muchas gracias por hacerme conocer algo más de Felipe Varela, que como todos los catamarqueños creo que lo tenemos olvidado, así que muchísimas gracias. La cuestión mía es un poquito, tal vez ubicarlo a Felipe Varela en el tema de la organización nacional, la Constitución Nacional, algunos artículos que habían determinado provincias pobres contra provincias ricas. Entonces, me gustaría saber si se ha estudiado o se ha profundizado la idea que tenía Felipe Varela con respecto a la Constitución Nacional, habida cuenta de que el puerto nos seguía condicionando y nos sigue condicionando, y la imposibilidad, como en el caso de Catamarca, que desde 1824 trata de tener una salida al Pacífico y bueno, los intereses del puerto no lo permiten. Así que quería saber si ustedes han investigado algo con respecto del pensamiento de Felipe Varela en relación a la Constitución Nacional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para respetar el orden de las consultas, vamos con lo que plantea Ezequiel Fonseca, a los riojanos, y luego a Marcelo Díaz. La pregunta era sobre la identidad. ¿Cómo construyen la identidad de los caudillos los riojanos? Bueno,
Yo recuerdo que Octavio Paz decía que el tema de la identidad era de los sociólogos desocupados. La identidad no es una cosa fija, es una cosa en movimiento, en revisión, en discusión permanente. Nosotros en La Rioja, por ejemplo, festejamos hace 2 días la fundación. Y ahí viene el debate, ¿no? O sea, la conquista, la colonización, el trípode social del cual somos, aborígenes, españoles o europeos, y el elemento afrodescendiente, ¿no? Entonces eso somos, y nos vamos haciendo permanentemente, y nos vamos conociendo y nos vamos desconociendo. La identidad es una cosa casi inasible. Nosotros vamos por el principio, ¿no? Le decimos, ¿qué quiere decir Rioja? ¿De dónde viene ese término, no? Es de la conjunción de la palabra río y hoja, allá hace mucho tiempo en España, ¿no? Y de ahí, bueno, por eso tenemos en el día a día un montón de palabras quichuas, por ejemplo, ¿no? Y el quichua, ¿de dónde sale el quichua? Porque ellos fueron derrotados. Y sin embargo, acá en Santiago del Estero se habla un montón y nosotros tenemos mucho. Bueno, fue obra de los españoles, de los misioneros españoles, porque ellos tenían 2 concepciones. Los guerreros decían, que aprendan ellos el idioma nuestro, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Y los misioneros que lo querían conquistar, aprendían su lengua y en esa lengua lo querían evangelizar. Dicho sea de paso, la lengua original de La Rioja se perdió. Sobreviven un montón de palabras hermosas, ¿no? Tilimuqui, Solca, Nacate. No sabemos qué quieren decir. Sí las de quichua, ¿no? Que son más conocidas. Pero esa es la identidad, ¿no? Ir, volver, conocernos, desconocernos, recuperar, no es una cosa fija, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hace poco hubo el descubrimiento historiográfico, que Víctor puede dar detalles, de la traición a Varela, ¿no? De uno de sus caudillos menores. O sea, la historia es tan incierta como el futuro, ¿no? Uno descubre cosas y cambia, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, que tiene que ver también con el presente, ¿no? Borges tiene una tesis, un ensayo muy breve que se llama El pudor de la historia, ¿no? Y ahí dice que los hechos que verdaderamente van a cambiar la historia son invisibles a los contemporáneos, ¿no? O sea, por ejemplo, Tácito lo registra Jesucristo, el alborotador allá en el confín del imperio. ¿Cómo te vas a imaginar el cambio que va a hacer aquel alborotador lejano? Son imperceptibles, digamos, los verdaderos cambios a los contemporáneos. Y también cosas que se pierden en la historia, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo casi arqueológico de ir a ver los expedientes. La gente que estaba ahí, las expectativas. Había en La Rioja, en esa Rioja, que era una aldea, que fue una aldea hasta hace 2 segundos, en la historia 50 años no es nada, ¿no? Y había italianos, alemanes, todo, una cosa rara, ¿no? Entonces, bueno, la identidad es algo que está en perpetua construcción y que nos obliga a mirar hacia atrás para interpretar este presente y ver por dónde seguimos. Se refería concretamente al caudillo, ¿no? Porque no, está bien, el aporte de Roberto está muy bueno. Pero, ¿por qué, por ejemplo, yo veo en Catamarca, bueno, que no hay tantos caudillos como en La Rioja? Porque se conoce Facundo y el Chacho, pero fueron decenas de caudillos que protagonizaron. La primera rebelión contra la guerra del Paraguay se dio en La Rioja, el 26 de junio de 1865, a pocos días de haberse declarado la guerra al Paraguay. Y el primer levantamiento rebelde contra eso fue en La Rioja. O sea, era una zona donde convergieron indios libres,
esclavos libres, españoles pobres, que eran las únicas tierras a finales del siglo XVIII que quedaban libres y que no tenían, digamos, interés por parte de los españoles, porque no tenía agua, entonces como era seco no le interesaba demasiado esa zona, y ahí fueron a asentarse esta gente que después constituyó el elemento de lo que se llama la montonera, ¿no? Nacieron estos líderes que generalmente eran de clases media y media altas, como fue Quiroga, que era un hombre rico, de una familia muy rica, pero no porque le haya robado a nadie, fruto del trabajo. Ellos explotaban las minas en los llanos, sacaban el oro y hacían las onzas, que lo hizo millonario para la época, pero también, bueno, producían ganado, hasta naranjas, ¿no? En una tierra que era total y absolutamente desértica. Ahora, yo le quiero contestar para que dimensionen. En 1960, Luna, cuando escribía, Félix Luna, ¿no? Casada con una aimogasteña, pero él era nieto de Félix Luna, que fue el fiscal que juzgó a los montoneros, ¿no? Tanto de Peñalosa como de Salazar y de Varela. Y se casó con una descendiente de Severo Chumbita, y decía, es el castigo de Severo Chumbita para con mi abuelo, ¿no? Lo decía así en broma. Pero cuando Luna fue a los llanos, investigando sobre los caudillos, le decía, ¿de quién son esas tierras? Del general Peñalosa, y aquellas del general Quiroga. Todavía estaba muy presente la figura de estos líderes, y cuando hay algo, digamos, un movimiento social importante en La Rioja por algún reclamo, surge la figura de estos caudillos, ¿no? La gente habla del Chacho, habla de Facundo, habla de Victoria Romero, habla de la Tigra Dolores Díaz, que fue esta mujer tan valerosa que acompañó a Varela, inclusive le salvó la vida en la batalla, ¿no? Taboada le decía el alma de la montonera, porque era la que movilizaba y muchísimo. Entonces, bueno, cada uno de los departamentos nuestros se llamaban con los enemigos de Quiroga, ¿no? Hasta los años 70, hasta que empezamos el revisionismo acá, y hoy, bueno, tenemos departamento Felipe Varela, tenemos departamento Ángel Vicente Peñalosa, tenemos departamento Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñalosa, bueno. Hemos empezado esa reivindicación y a rescatar, porque hay que, bueno, Sarmiento, el maestro de la patria, odiaba La Rioja. Escribe ese libro, Facundo, que, bueno, condena a La Rioja y condena a los habitantes de La Rioja, las travesías, la barbarie, ¿no? Eran líderes rurales que luchaban por los intereses, digamos, de la provincia, no eran otra cosa, que se oponían al centralismo. ¿A dónde miraba Mitre? ¿A dónde miraba Sarmiento? Miraban para afuera. Miraban a Estados Unidos. ¿A dónde se va Sarmiento? Se va a Estados Unidos. ¿Dónde trae maestra Sarmiento? De Estados Unidos. ¿Dónde se iba? ¿Por qué exhibe la cabeza del Chacho? ¿Por qué ordena que le corten? Primero que lo asesinen sin mediar palabra y después que le corten y exhiban para terror del pueblo. Eso lo trajo él de Francia cuando va y ve lo que hacían con los líderes en el norte de África que se oponían a la conquista francesa, ¿no? Le cortaban la cabeza, la exhibían para aterrorizar a la gente. Esto no se hace, si no van a terminar lo mismo. Bueno, eso hace. Y hace ocultar el cuerpo. El cuerpo, los restos que quedaron de Peñalosa, porque cortan la oreja, se la mandan a un liberal, la cabeza la exhiben, ¿no? O sea, nosotros éramos bárbaros, pero ellos eran los civilizados. Bueno, el cuerpo jamás se encontró. Nadie sabe por qué, porque iban a santificar el lugar. Iba a ser, digamos, un centro de permanentes convocatorias y de sucesivas rebeliones. Él le llama el eterno levantamiento de La Rioja, ¿no? Porque, bueno, La Rioja fue rebelde, porque, bueno, unía a esa gente que no tenía norte, pero que lo lideraba un caudillo que era el jefe, que les daba los recursos diarios para él y su familia, que respondía cuando ellos necesitaban y representaban los intereses. Pues no le pidamos a los gauchos, a los montoneros, que doctrinariamente entiendan lo que es el federalismo. Para ellos era la tierra, era su casa, era su familia, eso era el federalismo para ellos. Por eso luchaban, ¿no? Y ese pensamiento sigue vigente. Uno va a los llanos de La Rioja y permanentemente surgen estas figuras tan importantes, ¿no?
Y bueno, ese es el sentido que tiene. A eso me refería, Víctor, ¿no? A la cuestión de rojo, de identidad. Sé un poco, pero no quiero entrar en cuestiones. En esa relación, ¿por qué? Porque hicimos una investigación en los llanos riojanos buscando cuerpos de El Chacho. Encontramos cuerpos, pero de otras personas, en el lugar donde se suponía que tenía que estar enterrado. Claro. Y lo que nosotros encontramos en los llanos riojanos es esa construcción de identidad de una formación del terruño. No, son cuerpos del 800 después de Cristo. Es que lo que dice Víctor con respecto a los llanos tiene una característica histórica de ocupación. Por la zona de Cerrizuela de Córdoba empiezan a ingresar tráficos de negros, tráfico de indios hacia la ciudad de La Rioja. En la zona de Anzulón encontramos también una cabecita de una negra. Es una particularidad, ¿por qué? Porque Víctor, siendo un historiador reconocido de La Rioja, trae la pica esta famosa de donde se había puesto la cabeza del Chacho. Y bueno, y en discusiones, Víctor fue secretario de Cultura de La Rioja, y en discusiones con el secretario de Cultura le digo, a mí no me parece que eso sea una pica donde podía estar la cabeza del Chacho, pero bueno, son construcciones donde desde el llano, desde la parte de abajo, se construye la identidad. Y lo que hace el Estado es mantener y reforzarla, estos símbolos, el tema de la pica, el tema de las estatuas, de las representaciones, es en un ida y vuelta. ¿Por qué? Porque lo que yo les preguntaba es, no puede ser el Estado que le imponga a la gente pensar su construcción. Gerardo lleva mucho tiempo haciendo esto de la casa, de la idea, y no pega a la vuelta esto con lo que yo veo en los llanos. En Valle Viejo, que debería ser el lugar en cuanto a representativo de Felipe Varela, y tampoco. Entonces, tenemos un problema en Catamarca que viene con esta idea liberal impuesta como que hay que dejar que esta cosa pase. A eso me refería. Parezco el dueño del micrófono, pero bueno, quiero decir esto porque... cuando Varela viene en el 62, después que se hace el tratado de la banderita con Mitre y le prometen un montón de cosas a Peñalosa, entonces, bueno, él se da cuenta a los meses que nada le van a cumplir, entonces, bueno, levanta de nuevo en rebelión, y uno de los lugares tenientes más importantes que tenía era Felipe Varela. Él viene a Catamarca a tratar de sumar a Catamarca hacia la rebelión del Chacho. Y bueno, Ramón Rosa Correa lo enfrenta en la callecita, lo vence y tiene que ir. Y no solamente lo vence y lo corre, sino que lo sigue hasta los límites. Hasta Chumbicha lo combate, ¿no? Después tuvo problemas con Víctor Mauvesin. Es decir, Catamarca nunca se sumó, y Octaviano Navarro, yo le digo a los catamarqueños amigos, ¿no? Octaviano Navarro lo siguió hasta el límite de Bolivia. Es cierto, ¿no? Hay momentos en que él no lo quiere atacar para destruirlo, pero bueno, es el que lo... Hoy la Casa de la Cultura de la provincia de Catamarca, claro. Octaviano Navarro. Sí. Sí, y los catamarqueños, digamos, tienen mucho que ver en esto de Felipe Varela como caudillo, de no adherir, digamos, aunque el oeste, bien lo plantea Marcelo, el oeste catamarqueño se sumó siempre con Severo Chumbita, que era un caudillo de mi pueblo, cuando llega la proclama, porque antes de Felipe Varela llega la proclama, se difunde y comienza el levantamiento, incluso llega hasta Ancasti, ¿no? Está un caudillo Segura, Agüero, bueno, todos los caudillos del oeste catamarqueño se suman. Esa parte sí fue una parte muy federal, pero la capital era difícil, muy difícil, era muy duro lograr, ¿no? Cuba queda como el maldito unitario. Cuba, si uno revisa las cartas, el intercambio con Tomás Brizuela, se da cuenta, en un momento le dice, me parece que el señor Rosa se olvidó de nosotros, le dice Cuba a Brizuela, y Brizuela le contesta, ¿hasta cuándo quiere que seamos manada de carnero? Le dice a Ibarra, es un intercambio muy interesante, ¿no? Y bueno, pero Cuba aparece como un unitario liberal, no, porque estuvo contra Rosa, si ellos veían en Rosa otra cosa que no era federal. Muy bien, gracias. Bueno, gracias me callo por la boca, intervención. pues ya hablen ahí vamos. No, es que seguimos con la respuesta de Marcelo. Bueno, con respecto a lo que pregunta Ezequiel, vos sabés que pensaba acá mientras lo escuchaba acá el colega de La Rioja, los catamarqueños también hemos tenido quizás
vos decías que ellos tienen una identidad mucho más fuerte. Cuando vos trabajas con documentos de comienzo del siglo XIX, el Cabildo de Buenos Aires le pide que a Catamarca que colabore con soldados para el Ejército del Norte. Y el Cabildo de Catamarca pide a los departamentos del interior y estos colaboran con gente. Pero vos sabés que cuando van a mitad de camino entre Salta y Jujuy, hay un grupo que se subleva, no quieren. O sea, ellos dicen, vamos a pelear por la patria, pero ¿qué es la patria? En 1810 todavía. Y esta gente se subleva y se vuelve a Catamarca. Ahí está la nota, está ahí el documento donde le dice al Cabildo, bueno, la gente me amenazó y se desbandó. Entonces ellos se vuelven a su patria. En 1815 vuelve a conformarse el ejército en San Miguel de Tucumán en la Ciudadela y traen un contingente de Buenos Aires. En ese contingente venían un grupo de chicos que habían sido enviados en 1812 de acá de Catamarca. Y estos 3 catamarqueños, 3 de ellos deciden cuando están acá en Tucumán, che, hace mucho que salimos de nuestra patria, estamos cerquita, volamos a Catamarca, hemos pasado frío, hambre, calor, de todo, por ir a pelear por algo que no existe en la cabeza de ellos todavía. Y se vuelven a Catamarca con tanta mala suerte que antes de cruzar en Huácara, un juez de paz lo ve, los detiene y los lleva engrillados los 3 a San Miguel de Tucumán. Obviamente el ejército le aplica el reglamento militar, le hacen el juicio y los condenan a muerte, a los 3 por deserción. El comandante del regimiento decide que bueno, era mucho y cuando les pregunta por qué han huido, ellos le dicen, bueno, uno de ellos era Manuel Pisavi de Saugil, le dice, yo quería volver a mi patria. Y le pregunta el oficial que le toma el interrogatorio y le dice, ¿cuál es tu patria? Mi patria es Saugil. O sea, mira vos, el otro le dice, José Herrera dice, mi patria es Capayán. Y Córdoba le dice, mi patria es Catamarca. O sea, cada uno tenía su patria. Bueno, eso en la historia conceptual te lo explica, el concepto de patria a lo largo del siglo XIX, XVIII, XX. Entonces, bueno, ahí el juicio termina cuando le ponen un vaso y 2 dados y dice, el que saque el número más alto, ese lo vamos a fusilar. Bueno, acá el capitalino sacó 9 y fue al paredón y está enterrado ahí en el viejo cementerio de San Miguel de Tucumán. Los otros siguieron rumbo a la campaña del norte, a la segunda expedición, y bueno, estaban condenados a 9 años y 200 azotes, se fue la pena, a los que querían volver a su patria. Bueno, con respecto a Joyango es, vos sabés que todo se lo lleva a la batalla de Pozo de Vargas, porque esa batalla es determinante, es la que marca el principio y el final de la campaña Varela. Pero acá en Catamarca hay otros enfrentamientos, y son 2, yo pasé uno por alto porque, bueno, para respetar el orden, pero uno se da en Tinogasta el 4 de marzo de 1867. Ahí cruza un grupo desde Chile con el caudillo Estanislao Medina y se enfrenta con los catamarqueños, que justamente estaba ahí Melitón Córdoba, el santamariano. Él iba con un grupo de hombres, caudillo unitario, como dije al principio, y en medio del entrevero, dice Manuel Soria, una bala le atraviesa la frente, dice él, y muere Melitón Córdoba. El segundo de él huye en la desbandada del ejército, esta Guardia Nacional que había enviado Catamarca a reprimirlo. Luis Quiroga huye con tanta mala suerte que se confunden ahí, hay un entrevero, lo devuelven y queda en manos de la montonera de Medina y lo fusilan en los pocos días, cuenta Manuel Soria. Bueno, ese combate de Tinogasta tampoco es muy conocido. Y el de Joyango, que yo te decía, lo cuenta el diario La Unión, es del 7 de agosto de 1867. La montonera tiene una particularidad, no era ejército de línea. El ejército de línea se mueve con campamento y se mueve de manera ordenada, a la manera clásica de los ejércitos europeos, diríamos, ¿no? Avanzan en grupo. La montonera eran grupos que tenían esa particularidad de la movilidad y se dispersan en distintos grupos. Bueno, el gobernador Espeche, a pedido de Antonino Taboada, le dice, miren, presten atención porque seguramente en esta desbandada muchos van a entrar a Catamarca. Y bueno, es así como uno de los comandantes del departamento Pomán dice, envía una notificación avisando que le habían notificado que venía gente y ellos lo esperan ahí. Ese combate dura 3 horas, según cuenta el parte que envía el comandante Castro, creo que es el apellido.
Raimundo Castro. Y la batalla es muy cortita, mueren 12 soldados de la Montonera, toman algunos prisioneros, toman lanzas, toman el paño sucio, dice, de los mazorqueros, esa bandera roja que está en nuestro poder, y la vamos a remitir a la capital. En el parte de batalla también dicen, yo te decía al principio de mi alocución que Catamarca en ese momento está inmersa en una crisis muy grande, y Catamarca es territorio de disputa entre Tucumán y Santiago del Estero. O sea que no solo está el problema de la Montonera, sino está también la cuestión de los intereses regionales. Y el 7 de mayo se había producido un movimiento que lo había sacado del gobierno a Jesús María Espeche, y bueno, y entre eso había un grupo de soldados del ejército que se rebelaron y se sumaron a la Montonera. Entonces, esta mezcolanza de hombres que conforma ese panorama complicado de la política de Catamarca hace que en esa quebrada de Joyango se enfrente durante 2 horas y media, y obviamente la Guardia Nacional de Catamarca, descansada, con fusiles, esperó a esta gente que llegó ahí, la emboscó, y en la refriega mueren estos 10, y ahí toman prisioneros. Algunos dicen... Sí. Nosotros encontramos un sitio arqueológico de Sincaico. Sí. Ese tramo que va a unir todo el sur de Pomán, Coyhaique, continúa, es parte del escapamiento. Es la utilización de eso. Por eso me llama la atención que en ese lugar justo se ve... Ellos en el parte de batalla le llaman la entrada de la quebrada de Joyango. Ellos dicen, algunos huyeron trepando el monte, dice, como cabra, a 4 pies treparon el monte. Ellos cruzan, dice el parte de batalla, cruzan, dice, entregando caballos y armas. Bueno, y nosotros tomamos prisioneros. Ese es el parte de batalla de ellos, ¿no? Que bueno, hay otros enfrentamientos, pero bueno, una cuestión de tiempo que son desconocidos, que quizás ayudarían también a fortalecer. Muy bien. El destino Gata tenía un significado muy especial, ¿no? Sí, ahí quedaba, disculpa Víctor, quedaba pendiente la pregunta del doctor, del diputado Mamerto Acuña sobre Varela y la Constitución Nacional. Bueno, él es un defensor de la Constitución porque recordemos que la Constitución viene a ordenar con uno de sus referentes, que es Urquiza, ¿no? O sea, la Constitución de 1853, de algún modo, era reivindicativa de lo que habían peleado las provincias por siempre, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen del sentimiento federal de lugares tan apartados como La Rioja? Es que están fuera de la organización. Si no se lograba un orden jurídico que contemplara las mismas posibilidades de zonas desiguales, no tenían ninguna razón de ser, digamos, ¿no? de prosperar. Por eso los caudillos se juegan la vida en los campos de batalla, digamos. Es ahí donde va, y el orden constitucional, que de algún modo Buenos Aires no lo respeta, digamos, en tanto y en cuanto no beneficiaba a sus intereses. La posición de Varela es absolutamente clara contra el centralismo porteño, la guerra al Paraguay y la unidad latinoamericana. Y el orden que veía era el orden constitucional. Muy bien, ingeniero. Buenas noches. Una consulta y quisiera hacer un aporte que me parece pertinente. La consulta es, porque leí en un libro de Miguel Bravo Tedín que la batalla del Pozo de Vargas fue una derrota de la Montonera de Felipe Varela debido a una traición de uno de sus enviados, que lo envió como un adelantado, ¿no? Me gustaría que, les pido por favor que si pueden profundizar un poquito sobre esto, cualquiera de los panelistas, y después hago el aporte. Bueno, el itinerario de Varela es Huasco, Vallenara, aparece en Hachal, sigue hacia el oeste riojano, Subandacol, Querido, cruza la cuesta de Miranda, llega a Chilecito. El gobernador de La Rioja, que era un gobierno rebelde contra el gobierno central, le entrega el grado de general. Por eso
el manifiesto, dice manifiesto del general Felipe Varela, él ya era general del Ejército Federal. La vanguardia de Varela, que también entra por Hachal, llega a los Sauces, combate en Tinogasta, ¿no? Y él, el objetivo, porque cuando Varela cruza, se reúne con los colorados en San Juan, ahí es donde están todas esas fotos, el Estado Mayor, es el Estado Mayor de los colorados, ahí están los hermanos Sá, Felipe, Juan, Lanza Seca, ¿no? Videla, el general Videla, y Carlos Juan Rodríguez, que era un abogado puntano. Bueno, entonces la misión de Varela, el que le dan justamente los colorados, era conquistar el noroeste argentino, ¿no? Él llega a la Cébila, se entera que Taboada está en La Rioja, contramarcha, y como él tenía, digamos, todo el Estado Mayor de Peñalosa, uno de ellos era Carlos Ángel de Famatina, que había sitiado La Rioja en el año 62, pero tenía una mujer, Rosaldra, que era, que era muy linda, aparte de ser linda, era muy viva, en el sentido de que, bueno, que lo amaba a su marido y quería evitar que lo maten. Entonces ella toma contacto con los Taboada, hace un acuerdo y le dice, mire, y los Taboada le dicen, bueno, que se retire del apoyo que le está dando a Varela, y nosotros le vamos a perdonar la vida, ¿no? Y es el acuerdo que hace la mujer de Ángel. Ángel tenía una misión muy especial, que era juntar agua. Era abril, pero claro, uno ve ahora y dice el cambio climático. En ese momento era abril y hacía un calor, lo dice en el manifiesto Felipe Varela, que se le muere gente antes de bajar de las Mesillas, que es el Cerro Velasco, hacia Pozo de Vargas. Pozo de Vargas era un pozo que se había construido por un vecino de apellido Vargas, que sacaba tierra para hacer adobe. Entonces, esa cavidad cuando llovía se llenaba de agua y hacía el efecto de represa, ¿no es cierto? Entonces ahí se mantenía el agua. Ahí se va a posicionar el ejército, eran casi 2.800 hombres, y Varela traía cerca de 3.000, o sea, fue una de las grandes batallas, ¿no? Entonces, bueno, Carlos Ángel tenía la misión de juntar el agua al pie del Velasco en las Mesillas. Cuando llega Varela no estaba ni Ángel ni el agua, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran traición. Y si uno revisa para atrás, también Ángel fue rebelde con Ángel Vicente Peñalosa cuando le ordena que el sitio de La Rioja del 62, cuando la Montonera rodea y quiere tomar la capital, le ordena a Peñalosa que levante el sitio porque había hecho el tratado de Banderita y lo desconoce, ¿no? Ya era un desobediente total Ángel, pero esa gran traición a Varela, que se conoció hace poco por un conocido historiador riojano en la zona de los Llanos, pero que vive en Pergamino y enseña en la Universidad de La Plata, fue preso político, se llama Ramón Torres Molina, que escribió un libro y lo recomiendo, hermoso, que se llama El federalismo del interior, ¿no? Porque al federalismo, como he dicho anteriormente, del noroeste y de Cuyo, le decían el federalismo del interior. Pero el gran traidor es ese, ¿no? Carlos Ángel, sí, de Famatín. Muchas gracias. Y bueno, con todo respeto, quiero hacerles el aporte agradeciendo este encuentro en homenaje a Felipe Varela, y es desde el punto de vista, desde la investigación folclórica. Hay un catamarqueño ilustre, también un poco olvidado, que es Juan Alfonso Carrizo, que recopiló más de 25.000 coplas, y entre esas 25.000 hay muchas, no tantas, destinadas a rescatar la memoria de Felipe Varela. Y en contraposición con la samba de Vargas que presentó Andrés Chazarreta en 1906, se compuso después una samba de Vargas en base a las coplas recopiladas por Juan Alfonso Carrizo y con una música recopilada por Luis Peralta Luna, que habla de la reivindicación y del valor de la valentía de Felipe Varela y sus montoneros. Así que me parece bueno que conozcan esta samba de Vargas, que es la versión catamarqueña riojana, que se opone a lo que afirma la versión santiagueña. Bueno, nosotros tenemos una samba de Julián Amate, que es la contra samba y donde cuenta la verdadera historia, ¿no? Federal de... ¿Tendría que cantarla, Rafael? ¿Un poquito? Sí. Él es cantor y bueno. No recuerdo bien toda la letra, pero dice una parte: a la carga, dijo Varela,
A la carga artilleros, zambita, rompan trincheras. A la carga artilleros, zambita, rompan trincheras. Lanzas contra fusiles, pobre Varela. Otra cosa sería, envidita, bueno, si tuvieran fusiles, dice la letra, ¿no? Bueno, esa es un poco la samba. Qué lujo el nuestro, muchas gracias, Rafael. Otra cosa sería con armas iguales, dice. Ya para ir cerrando, porque a las 10 tenemos que desalojar la sala. Miren, yo quería cerrar. Bien, quiero hacer una consulta en especial a Elvira y a Gerardo para preguntarle, bueno, después de la intervención de Rafael, que lo estaba pensando, el tema folclórico también, ¿en qué medida para la actividad escolar y de difusión de Varela, ya lo han dicho, poquito, pero lo pueden explayarse, sirve esta propuesta audiovisual y estas también, las letras de las zambas, digamos? Primero la dama. Sí, perfectamente. Sirven muchísimo, inclusive en las cátedras de práctica la hemos utilizado, a la que acaba de cantar usted. Yo no hice referencia porque, bueno, los tiempos que tenía eran... en la propuesta había marcado como 3 posibilidades de acceder al conocimiento de Felipe Varela y que podríamos utilizar en las aulas. Uno es esta contraposición de historiadores para trabajar el tema de la multiperspectividad y la controversialidad, que son 2 principios de las ciencias sociales. Otro era el tema de la música, puesto que estas canciones populares nos hacen llegar a los estudiantes de otra manera. Se los escucha y se sigue la letra. Y a partir de allí se pueden identificar desde qué posicionamiento historiográfico está planteado digamos, el compositor y la música, ¿no? Y por el otro lado también se podrían utilizar los retratos, puesto que en la mayoría de este retrato que está allí, por ejemplo, es como que permanece la idea de los caudillos del 20. Y esto viene a través de un pintor chileno que es el que se había ocupado de retratar a la mayoría de los caudillos. Y entonces todas estas actividades se pueden realizar en el aula y los predispone a los estudiantes de otra manera. ¿Por qué? Porque son otros tipos de fuentes. Y ahí está el sentido, ¿no es cierto?, de poder construir este conocimiento histórico. Gracias. Gracias para anotar. Bien. Desde mi perspectiva, la educación popular que yo llevo adelante va con un pie en lo oficial y con otro pie en la calle. Así que, digamos, tener este material que sirve tanto en el aula, me parece que es más piola sacar a los changos, a la gente, a los chicos del aula, que anden, que conozcan más, y esto es obviamente tener un material fílmico es inapreciable porque les adelanta algo a la emoción del chico, ¿no? Hablamos de chicos, ¿no? Nos sirve a todos eso andar viajando, pero me parece una iniciativa hermosa, lo vengo siguiendo desde que sacó el primer capitulito que me lo mandaron, y por supuesto es un material muy útil para el aula y para afuera del aula también. Muy bien, sí, muchas gracias. Perdón, yo no me refería al audiovisual, pero fui haciendo conexiones en el momento que me tocó exponer. Yo creo que este material que han realizado Marcelo, Antonio, Marcelo Díaz, y el que esté como un acceso gratuito es fundamental para el trabajo en las escuelas. Así que celebro muchísimo esta iniciativa de la Secretaría de Extensión y seguramente va a estar presente en las aulas de nuestros practicantes. Muy bien, tiene la palabra el secretario. Muy bien, cuando nos planteamos iniciar este ciclo, en realidad no sabíamos por dónde encararlo.
Sabíamos que teníamos un material muy bonito, muy lindo, pero no sabíamos cómo organizarlo. Sinceramente, lo que salió es bellísimo. Lo que se hizo es muy lindo, de mucha altura. La academia presente acá, que le da la jerarquía a través de ustedes que están acá, la experiencia de todos. Realmente me complace haber podido llegar con el apoyo tuyo, Gersani, con el apoyo de la gente de la Secretaría, que fueron muchos los que colaboraron, con el apoyo, por supuesto, del Centro de Medios, que estuvo presente en casi todas nuestras reuniones previas, y todo esto, este esfuerzo que se hizo, dio estos frutos que es fantástico, fantástico por la gente y por las personas que asistieron, fantástico por el nivel que logramos en este panel, por sus contribuciones tan profundas, tan, digamos, llenas de desinterés, llenas digamos, de una propuesta que nos lleva hacia continuar con nuevas propuestas que ya las tenemos, ya están planificadas, o varias más, para varios meses más. Y agradecerte a vos, Gersani, por tu trabajo impecable de dirigir, y agradecerle a cada uno de ustedes, agradecer al público, a la Cámara de Diputados, que en 24 horas sacó esta resolución, que esta declaración de interés parlamentario, cosa que nos llena de orgullo, y decirles que la universidad está para esto también, no solamente para formar profesionales dentro de las cuatro paredes, sino acá decidimos no hacerla en el ámbito universitario, decidimos sacar esta discusión y esta reflexión de la universidad y ponerla en medio de la comunidad, y las otras van a ser así, así que agradecidos a todos. Aprovecho para darle un mensaje del señor rector, que no pudo estar porque está en Europa, pero que estuvo muy atento a todo lo que está pasando, y por supuesto que se fue con el sentimiento de poderse quedar acá, pero no estando presente nos pidió que lo representáramos. Así que muchas gracias a todos, gracias a los presentes, a los que se fueron y a los que están. Casi 3 horas de discusión, que es mucho, pero es valorable por el interés que despertó. Gracias. La última intervención a Julio. Ahí nomás, sin ánimo de ser molesto, les pediría que lean el texto de la ley, por favor, para que tomemos conciencia que es una ley, tenemos que defenderla en cada uno de nuestros espacios para que nos fijemos alguna vez. Sí, la ley el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca sancionan con fuerza de ley. Artículo 1, declárase al general Felipe Varela una de las figuras centrales de la historia de Catamarca, la región y la República Argentina, y se le reconoce el mérito de prócer de la patria. Artículo 2, en tal carácter se incorporará el estudio de su ideario político y sus luchas a todos los programas de historia de la Escuela Pública Provincial. Artículo 3, se exhortará a las universidades y otros establecimientos educacionales del ámbito provincial a obrar en idéntico sentido. Artículo 4, se le rendirá los honores correspondientes a un prócer de la nación, incorporando estos homenajes al calendario oficial de efemérides. Artículo 5, se promoverá la provisión de libros y todo otro tipo de material de estudio sobre el tema a las bibliotecas públicas y escolares de la provincia. Artículo 6, se estimulará la edición y o producción de obras de contenido histórico y de los géneros literarios, musical, teatral, artes plásticas, etcétera, que se estimen conducentes a este fin. Artículo 7, de forma. Ese es el contenido de la ley, y si es ley, tenemos que cumplirla. Y hemos cumplido. Estamos cumpliendo. Sí, Robert. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo en la nómina esta de profesores me olvidé de un gran profe y una gran persona como fue Gerardo Pérez Fuente.
Así que bueno, yo le quiero regalar este libro, cuya culpa la tiene más la universidad, la UNCA, que yo, a Marcelo y al señor de Extensión Universitaria. Que ahora la extensión llegó hasta La Rioja.